Hoy tenemos de invitado al doctor Euclides Acevedo. Nació en Puerto Casado, Alto Paraguay, el 13 de mayo de 1950. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Federico Chávez de Tacumbú y secundarios en el Colegio Internacional y el Colegio de Cristo Rey. Abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especializado en sociología. Se afilió al Partido Revolucionario Febrerista en 1965. Su padre era obrajero, excombatiente de la Guerra del Chaco, y su mamá, obstetra. En su niñez tuvo de niñera a una indígena de la tribu Sanapaná. Hasta ahora recuerda algo de ese lenguaje. Su mamá vino a Asunción amante de escuchar las radios y de ahí viene la afición al medio radial. En la adolescencia empieza con su gusto por la política y empieza en Piribebuy, ya que su madre era de esa ciudad y se vincula con parientes que eran del Partido Comunista. Militó en el Partido Revolucionario Febrerista y en 1954 fue la primera vez que le llevaron preso como preso político en la época de la dictadura hasta diciembre de 1976, donde pisó Tacumbú y Emboscada. Fue locutor de radio en Yandutí. Gracias al espacio del Partido Febrerista, tuvo su primer programa en la radio de 12 a 2 de la madrugada a pedido de Humberto Rubín. También fue embajador de España y también en su época de joven fue actor de teatro. Fue ministro de Industria y Comercio y actualmente es el ministro del Interior. Hoy con nosotros el doctor Euclides Acevedo. Gracias, ministro, por recibirme en tu casa sabiendo que son tiempos tan complicados y estás tan solicitado, por cierto. Bueno, desbordado por las circunstancias, pero esta es una circunstancia no prevista y aún habiéndose prevista no hay forma de abordarla con comodidad. De todas maneras, es inquietante y es fascinante a su vez administrar el conflicto porque eso nos permite finalmente superarnos. Ya decían los griegos que si no hay conflicto no hay desarrollo. Una de las cosas que yo estoy tratando de analizar y mirar, Euclides, permíteme que te voy a llamar. Por favor. Es como hay ciertas zonas que se están blanqueando o ciertos grupos que se están blanqueando porque como no hay trabajo, ha bajado el trabajo de la cuarentena y se están haciendo varios planes de pagos diferentes, es como que de verdad ahora vamos a saber cómo se mueve, cómo está la población, si es que tenemos la suerte que se crucen datos. ¿Por qué? Porque él te quiere cobrar, el otro no quiere cobrar. Hablamos cuando, en mi caso me preocupaba siempre la informalidad de este país, ministro. Hay tanta gente informal, tantas empresas, y ahí te vas dando cuenta de los diferentes niveles culturales, sociales, las necesidades. Y en tu caso, al estar en un puesto tan complicado, donde tenés que manejar la seguridad, y que todo el mundo entiende de diferentes maneras la urgencia, la preocupación y la seguridad, ¿cómo te moves? Es que yo no me dedico solo a la seguridad, esa es una parte. Sí. Y de la seguridad se encarga la policía. Yo soy el responsable político, pero no operacional. Yo me encargo de la convivencia ciudadana. Ahí está lo difícil. Y eso es mucho más complejo que el orden público. Sí. Porque en la convivencia están las confrontaciones culturales, la marginalidad, el desempleo, la informalidad, revelan una sociedad no estructurada. Por lo tanto, eso se refleja en un Estado que no satisface las expectativas ciudadanas. Entonces es un continuo aprendizaje. Es una especie de sociología pragmática la que estoy haciendo todos los días. ¿Te imaginaste que te iban a llamar en algún momento? ¿Te imaginaste que alguien iba a pensar en vos para un puesto? No, para nada, para nada. Bueno, yo tenía expectativas como ser embajador en Madrid o en Estocolmo, o finalmente terminar mis días tomando sol en Puerto Casado, pero de repente, esto puede ser inesperado. Esa es la fascinación de la política, que siempre es inesperado y las conclusiones no siempre son previsibles. Entonces, no hay político que termina con la muerte.
Hoy vengo al Centro Médico de San Lorenzo de Promed, que está bien cerquita para cuidarme y prevenir sin tener que desplazarme a grandes distancias. Tengo mi centro médico, análisis, prevención, todo. Me voy para adentro. Ya que estoy en el Centro Médico Promed de San Lorenzo, voy a aprovechar para hacerme análisis y consultar con mi clínico. Así que tengo a mi médico cerca. De igual manera, qué circunstancias más extrañas en este momento para ser político, porque ya no es la circunstancia particular de un país en concreto, sino que es a nivel mundial, una lucha mundial. Decime una cosa, ¿dónde naciste, Euclides? En Puerto Casado, en el Chaco. En el Chaco. En un obraje que se llamaba porque ya desapareció, se llamaba Cerro Colorado, a 26 kilómetros del puerto. Entonces, después vine yo al puerto. Y es una cosa muy contradictoria. En Puerto Casado, el centro es el interior y el puerto es el centro. O sea, centro UA, es decir, bueno, ese es el marginal, el campestre, no, ahí es al revés. Contame cómo era la familia, quiero saber tu entorno, dónde naciste, cómo era. Bueno, yo nací en un obraje, te decía, donde no había luz, agua, ni piso, salvo el piso de la tierra negra, el agua era del tajamar. Mi papá era un obrajero que venía del norte, de Olimpo, trabajó en Puerto Sastre, y mi mamá era una obstetra que se fue y se enamoró de mi padre y bueno, fueron a vivir al monte. Imagínate. Porque hay que estar muy locamente enamorada para dejar el hospital e irse al obraje detrás de un excombatiente de la guerra del Chaco, mujeriego empedernido, un zar. Qué bárbaro. Un zar mestizo. Y bueno, yo soy fruto del amor en la jungla. Fíjate vos, tan irresponsables eran mis padres que un año antes nació mi hermano en las mismas condiciones y se murió, porque no había condiciones, no había hospital, nada. Yo podía haber venido al puerto y nacer como Dios manda en un hospital con protección sanitaria. Eran tan irresponsables y como todo, número 2, sobreviví. Sigo siendo un sobreviviente. ¿Y cómo fue? ¿Qué son tus primeros recuerdos ahí? ¿Qué hacías, Euclides? Vos sabés que yo me acuerdo, increíble es la memoria. Yo a veces no me acuerdo de ayer o anteayer, o ya fruto de la senilidad precoz. Me acuerdo perfectamente de cómo jugaba con la tierra y teniendo como niñera una indígena. ¿En serio? Claro, mi niñera era una Sanapana, que es una de las tribus que habían en Puerto Casado, pertenece a los Macoy. Algo de Sanapaná todavía entiendo. Y me acuerdo que los indios de Tarecita se ponían así entrelazados y bailaban. Lúcidamente, me acuerdo de eso como si fuera ayer. Después cuando vine al puerto ya es diferente. Ya ahí estaba mezclado con la iglesia de los salesianos, casi todos italianos. Mis hermanas estaban internadas con las monjas salesianas. Y bueno, era diferente. Además, Puerto Casado era una comunidad muy extraña, donde estaban antiguos excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, donde estaban alemanes con británicos, ya que eran enfrentados en la Segunda Guerra Mundial, ahí convivían. Y bueno, hay muchas anécdotas al respecto. Y pasé una infancia fantástica en Puerto Casado, mezclado con el chivato, el algarrobo, el río, el camalote, el macate, que describe muy bien Maneco Galeano en la música Puerto Pinasco, que es una fotografía exacta, diáfana de lo que era Puerto Casado. Y vinimos a Asunción, ¿Por qué mi papá vinieron? se quedó en el Chaco. Vinimos con mi mamá se dedicó a trabajar en los hospitales. Y yo me fui a una escuela pública, Federico Chávez,
Ayolas y 22. Camino de tierra, el Cerro Tacumbú aún existían, las dinamitas que sonaban. Puerto Casado fue fundada en 1889 en la época del presidente Patricio Escobar. Fue sede de la empresa taninera Carlos Casado. Fue elevado a distrito el 29 de septiembre de 1973. Este puerto fue utilizado como muelle de embarque y desembarque de las tropas paraguayas que iban a combatir durante la Guerra del Chaco. El ferrocarril fue construido por la empresa para la excavación de madera, con casi 150 kilómetros de trocha angosta hacia el interior del centro del Chaco. La misma vía del ferrocarril fue prolongada hasta el kilómetro 160, lo que posibilitó a las tropas paraguayas en campaña acceder a los fortines para parar el avance de los bolivianos en el extenso territorio durante la Guerra del Chaco. ¿Y te acordás lo que te divertía, Euclides? ¿Qué es lo que te gustaba ya en esa época? Me gustaba todo, pues, fíjate vos, además de la pelota de trapo y la bolita en el empedrado, me encantaba escuchar la radio, porque habían radionovelas, sí. Y eso era fascinante, y eso hizo que yo tuviera una especie de afición casi uterina a la radio, porque la radio fue mi primer contacto con el mundo, con el universo. Claro, con el exterior, vamos a decirlo. Sí, pues te abría el espectáculo. Me acuerdo perfectamente que por radio se transmitía la angustia final de Pío XII, el advenimiento de Juan XXIII, me acuerdo. La vida de Karyl Chessman. La ley me quiere muerto. El bandido de la luz roja. O sea, cosas como esa que viene... Bueno, ya después vino el León de Francia, que era una cursilería de la radionovela paraguaya. Pero me encantaba eso. ¿Y cómo era como estudiante? ¿Cómo fue tu nivel? Como estudiante siempre fui dedicado. No sé si inteligente, pero muy aplicado, porque cuando vine recién, yo solamente hablaba guaraní. Mi maestra me dijo, que ahora le adoro, me enamoré de ella, y de tanto en tanto nos escribimos, mi maestra de primer grado, me dijo, mira, o aprendes el castellano o te vas de vuelta al Chaco. Como una especie de castigo, ¿verdad? Yo lo único que quería era volver al Chaco. De hecho, terminaba la escuela en noviembre y me iba directo a Puerto Casado hasta marzo. Entonces dije yo, a este idioma lo tengo que dominar. Y me ayudaron mis hermanas, me ayudó mi maestra que era abnegada. Y bueno, hablo más o menos bien el español, sin haber olvidadome de mi lengua materna. ¿Y vos intuías hacia dónde iban a ir tus caminos? ¿Cuándo empezó el tema en tu cabeza político? ¿De adolescente, más mayor? ¿Cómo empezaste a todo? Comienza en la adolescencia. ¿Viste cuando uno chico quiere ser cualquier cosa? O quiere ser aviador o cura. Yo quise ser las dos cosas. No me salió. No me salió. Pero anda a saber, por ahí termino siendo cura. A alguien le voy a dar la extrema unción. Pero no, en mi adolescencia, fíjate vos, una combinación muy extraña. Yo nací en Puerto Casado, estudié en Asunción, pero también me crié en parte en Piribebuy, porque mi mamá es de Piribebuy. Y ahí me vinculé con algunos parientes que pertenecían al Partido Comunista. Entonces tenía siempre una bibliografía vinculada a la política. Y cuando yo dejé el colegio internacional y me fui al Cristo Rey, los jesuitas de alguna manera oficiaron de alfarero para que tuviera una inquietud social. Y San Ignacio dice que la inquietud social, si no se convierte en poder político, no hay transformación posible. Claro, por la vía de la educación liberadora. Entonces ahí comienza mi afición, después adicción, y hoy día ya no me puedo despojar de la pasión política. Claro, uno le da contenido con el entrenamiento y los libros. Hoy tenemos que unirnos todos en esta gran guerra contra el coronavirus. Así que por favor quédate en casa y date cuenta que cada día que te quedas en casa es una batalla que ganamos al virus, a esta guerra. Así que quédate en casa, por favor, por vos, por tu familia, por todos.
estás a nivel de estudiante y vas conociendo el mundo, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Ya estudiante, trabajabas, estudiabas, te hacía falta? ¿Cómo estaba en ese momento? Yo cuando estudiaba en la secundaria trabajaba en una compañía que se llamaba Importadora y Exportadora del Litoral. Era una ordenanza y representaban automóviles Opel y aviones Piper. Fíjate vos la combinación. A la pucha. Bueno, después terminado el colegio, ya entrando a la universidad, trabajé como visitador médico. Cosa muy extraña. Sin abandonar jamás la política, obviamente. Quise ser médico y bueno, los avatares de la política me dijeron, mira, sabes que no hay tiempo para esto. Y así me hice abogado, que es mi profesión, pero no es mi oficio. ¿Por qué no es tu oficio? Y porque no me dedico como tendría que dedicarse todo el mundo. ¿Pero por qué estudiaste? ¿Cómo? ¿Por qué estudiaste? Y primero porque tenía afición a la lectura, ingeniero en la puta vida, porque no tengo inteligencia espacial. Yo no entiendo cómo alguien puede llegar a ser arquitecto. Yo no puedo dibujar un sapo. Entonces eso, y en segundo lugar porque te permitía dedicarte con mayor comodidad a lo que importaba, que era la política. ¿Y qué pasaba en ese momento en la política? ¿Qué momento era? Y era el momento de una férrea dictadura, o sea, en los años 60 y tantos, al final de los 60, cuando yo entré en la Facultad de Derecho, Stroessner estaba en su pleno esplendor. Entonces, no había la libertad que hoy día hay. Obviamente, el que no se dedicaba a la política no tenía ningún inconveniente, ningún problema. Pero algo muy extraño, se leía más. Hoy, en un régimen democrático, no se lee nada. Por eso yo creo que los que pertenecemos a esa generación tuvimos el obsequio de haber tenido acceso a la información por la vía de los libros que terminan dándote ideas. La idea te construye el pensamiento y el pensamiento te lleva hacia la doctrina. El ejercicio pleno de la libertad. No hay ejercicio de la libertad si no hay seguridad. ¿De qué te sirve el ejercicio de la libertad si estás enfermo o si buscas la enfermedad? Nosotros decimos, para que seas más libre, tenés que estar sano. Y para estar sano, evitar el contagio. Entonces, obsequia tu libertad personal en beneficio de la salud del otro. Porque en el fondo es cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. La libertad es lo más preciado, sin ninguna duda. En este momento vos sos capaz de obsequiar en virtud de la solidaridad por la salud, por la vida. Esto es una apuesta por la vida. Como la vida y la salud son derechos consagrados que no se puede violar por el capricho ayapota ayaposea. No, ni catuire yapolare yaposea. Te cuento una cosa, un segundito, una anécdota. Grabando Únicos la semana pasada, estábamos con uno de nuestros invitados y de repente yo escucho que estaban unos niños jugando. Entonces un niño corría a los demás niños, ¿sabes lo que le decía? Soy el coronavirus, le decía el niño. Entonces todos los demás corrían y se escondían. Y me llamó tanto la atención, entonces me dice el invitado, dentro de lo malo que está corriendo, que soy el coronavirus, le dice, es agradable escucharle jugar de esta manera porque ahora la mayoría está con su celular y no hay ese tipo de juegos normales que había en otra época. Claro. Te digo porque en eso ha cambiado también toda esta la tecnología en el mundo que vivimos, que nos ha separado un poco de los libros, o muchos de los libros también. Pero hasta los hábitos. Yo creo que hoy día inclusive el campo de la seducción se limita a esos mensajes apocopados, donde todo se facilita. En la época en que yo estaba, tenías que dedicarte a saber escribir cartas, o si no, no seducía. Yo tenía que recurrir a otro tipo si yo no tenía el encanto ni la gracia de la naturaleza. No me dio ni lindo, ni alto, ni rubio, ni buen mozo. Entonces tenía que ingeniarme. Decime una cosa, en esa época era peligroso todo. Claro. Era muy peligroso todo. ¿Cómo te manejabas vos? ¿Dimensionabas el peligro que había o uno estaba en la locura y en la lucha y no se daba cuenta? No. Uno dimensionaba el peligro. Uno dimensionaba el peligro, entre otras cosas, por la sensación del miedo. Y el miedo es bastante convincente, bastante persuasivo. Pero el miedo también desarrolla tu imaginación, entonces recurrías a los medios de la cautela, a los medios de la vigilancia,
etcétera, etcétera. Pero vos fuiste muy activo políticamente, muy guerrero. Sí, siempre muy activo. Y debo agradecer mi militancia en el Partido Revolucionario Febrerista, porque ahí no solamente nos estimularon a informarnos y a formarnos intelectualmente, sino en la militancia cotidiana, el contacto con la gente, el conocimiento con la realidad. O sea, había una combinación muy sinergética entre la teoría y la práctica, y eso deja rastros, deja huellas y deja marcada la vida de uno. No hay excusas para no disfrutar de tu cocido soluble arcoíris. Es instantáneo, disfrútalo cuando quieras. Cocido instantáneo arcoíris, con sabor y confianza. ¿Cuándo pisaste por primera vez una cárcel o te fuiste preso? En 1974, diciembre del 74, yo estuve preso hasta diciembre del 76. Tuve 57 días en una especie de calabozo de investigaciones. ¿Cómo fue eso? Y después pasé un año en un calabozo de la Tercera. De ahí salimos, que yo creí que era en libertad, nos fuimos a Tacumbú un año. Ahí por lo menos veíamos el sol. ¿Y lo anterior? Y de ahí a Emboscada, donde fue algo más entretenido, por decirlo así. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo te marcó eso? Y bueno, todos los presos políticos de esa época, todos conocieron la tortura, todos conocieron la incertidumbre y sobre todo también el aislamiento social. Si algún recuerdo ingrato tengo, porque yo trato de recordar la parte lúdica, la parte entretenida de la prisión, nunca hablo de la tortura, que es obvio. Sí me acuerdo, sí, mis hijas sufrieron, por decirlo así, la marginación de la comunidad. Decían, no vayas a jugar con las hijas de un preso político. Eso les marcó a mis hijas. Bueno, mi hijo vino ya después, cuando yo salí, mucho tiempo después de haber salido en libertad. Yo tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Bueno, pero también te hiciste compañeros fantásticos en la prisión, donde hay un arco de solidaridad, pero férreo, inolvidable, porque son compañeros de prisión que es mucho más fuerte que el compañero de cuartel. ¿Había una diferencia entre los presos políticos y los presos comunes? Claro que había diferencia. Marcaba, ¿cómo era? Había diferencia. Bueno, la diferencia se notaba fundamentalmente en Tacumbú. Conste que en la Tercera también uno que otro vizcachero estaba preso con nosotros, pero en Tacumbú, por ejemplo, estábamos apartados de los presos comunes. No podíamos entrar nosotros en el pabellón de los presos comunes, nos encontrábamos con ellos en los torneos deportivos. Los presos políticos estaban aparte, absolutamente aparte. Te diré que doblemente vigilados que el resto de los presos comunes. Mis amigos, mis compañeros de prisión eran mucho más abnegados que yo, estudiaban, trabajaban en talabartería, en madera, hacían guampa, y yo me dedicaba a jugar baraja, pero bueno. ¿Y eras bueno? Y sí, vos sabés que salí con mucha plata de Tacumbú. Cuando yo me fui a Emboscada, sí, llegué a tener 80.000 guaraníes, que vendría a ser como 8 millones de hoy, ¿verdad? Sí. Tenía en un cinto, lo cual me permitió algunas ventajas y comodidades que otros no lo tenían. Como todos sabemos, estamos en un estado de necesidad justificante. Estamos en una guerra contra un enemigo invisible, pero perceptible. Hacemos un llamado a la sociedad, a la ciudadanía, para que juntos combatamos sin cuartel a este peligroso enemigo a quien tenemos que derrotar. Decime una cosa, ¿y te imaginaste en algún momento que harías radio? No me imaginé, pero cuando la militancia política hacía que uno se vinculara con los medios, de los pocos que se animaban a entrevistarnos, decía yo, esto es una cosa interesante. Y bueno, mi vida por la radio y en la política pasa mucho por Ñandutí. A tal punto que... ¿Cómo entró en tu vida eso? ¿Cómo entró en tu vida Ñandutí o papá? ¿Cómo entraron? ¿Cuándo? Y porque, te voy a explicar, una de las primeras y única emisora que transmitía programas del Partido Febrerista era Radio Ñandutí, ahí en la calle Antequera. Y ahí empecé a vincularme yo con Ñandutí, le conocía a tu papá. Y bueno, cuando pasaron ahí sobre Choferes del Chaco nos hacía las entrevistas. Bueno, cuando se cerró era obvio, con más razón.
Y cuando vino la Revolución Libertadora del 2 y 3 de febrero, y bueno, ¿cuál era el refugio libertario? Era la radio, entre ellos Radio Ñandutí, Radio Cáritas y bueno, qué otro. Hasta que un día me ofrece Humberto hacer radio. Y dije, ¿qué hora? Y me dice de 12 de la noche a 2 de la mañana. Era Humberto, estás loco. Me dijo, sí, hacerlo con Sergio Araujo. Bueno, y nos hicimos una radio y nunca me olvidé, me dijo Gloria, esto te va a atrapar. Yo pensé que era una experiencia transitoria, que iba a ser un amor de verano, y no fue así. No fue así porque la radio, mucho más que la televisión y otros medios, te atrapa, te captura, porque hay una extraña y misteriosa comunicación con el oyente a quien no ves, pero lo sentís. Se siente más cerca, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, entonces eso hizo que, finalmente, ¿qué es el político? Un comunicador. Sacaste este carácter? Bueno, vos me estabas preguntando ya una especie en el mundo de los genomas, y ahí yo no tengo... Pero ¿quién era tan así fuerte en tu familia? Mi papá y mi mamá eran personas muy fuertes, de una personalidad muy dura. Mi papá, como buen excombatiente de la guerra del Chaco, un sobreviviente ahí en los obrajes, tenía que ser duro, si no, no sobrevivía. Mi mamá, madre soltera, guapa, durísima, que finalmente nos mantuvo a mí y a mis dos hermanas, siendo extremadamente amorosa, jamás me toleró una sola falla, nunca. Era muy estricta. Muy estricta. Una vez yo me peleé con un compañero de escuela, me pegó tanto mi amigo, que vine yo y me quejé. Mi mamá me pegó 2 veces más. Por Dios, perdón. Me dijo, por inútil. Claro, nunca más yo le comentaba a mi mamá una cosa como esa. ¿Pero era cariñosa o tampoco? Era también muy cariñosa. Sí, porque mezclaba muy bien el afecto, esa ternura inconmensurable que tiene la madre con la firmeza de alguien que te está enseñando por la vía de la disciplina el éxito y el resultado. Yo no encuentro calificativo, no, son pelotudos. El que se mueve no sale en la foto. Yapoína de una puta vez. Aquellos profetas del fracaso y del miedo. Y a estos pelotudos de marca mayor vamos a tener que castigarlos con la censura moral y que se vayan a la puta. Amigo, se llama, pero se tanamoina. Aquel TNR, el temponer retrato, que anda por ahí queriendo joder, y bueno, será, le sacamos del camino, así nomás. Y de vuelta, vuelvo a pedir disculpas por mis exabruptos, pero me cuesta mucho mantener la prolijidad de la lengua ante tanta indignación. Estaba pensando, el talento, la disciplina, la cultura, la educación. A vos te gusta mucho viajar, creo, o trabajaste también por fuera. No, lo que pasa es que yo viajé mucho, estudié fuera, trabajé fuera y el servicio exterior tuvo un extravío nombrándome de embajador. Lo primero que me ofrece el general Rodríguez apenas recuperamos la libertad, el canciller Nogués me dice, el presidente Rodríguez quiere que seas embajador en España. Qué raro es. ¿Qué yo iba a ser embajador en España? No tengo la más puta idea del mundo diplomático. No acepté. Después, con la presidencia de Guasmosi, nos visitó Felipe González, que era mi amigo de la Internacional Socialista hacía mucho tiempo. Vino y nos fuimos con el presidente Guasmosi, la embajadora española y él a Yacyretá. Y le dijo, mira, presidente, es bueno
que el próximo embajador ya no sea un militar como el que tenemos. Tiene que ser un civil, dijo Guasmosi. Entonces, y es importante que el que vaya conozca la plaza política, conozca España. Entonces dice Guasmosi, ahí el embajador ya lo tienes, está aquí. Y dijo Felipe, no, eso lo decides tú, presidente. Bueno, y así fue. Hablando de embajada y trabajar, tenés tu oficina acá, tu despacho, ¿verdad? Sí. ¿Podríamos conocerla? Hombre, claro. ¿Me parece? Vamos a tomar un cafecito mientras. ¿Quieres un poquito de agua? Sí, por favor, gracias. Vamos a tomar. ¿Te quedaste con las ganas de hacer algo en tu vida? Sí, claro. ¿Sí? Claro, uno no todas las ganas que uno ha tenido o que las tiene son satisfechas. Claro que muchas cosas quise terminar y no lo pude hacer. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar, hablabas de lo que te gustaba, por ejemplo, lo que es el radioteatro, la radio. Fuiste actor, hiciste teatro. ¿Cómo fue eso? Sí, yo hice teatro. No solamente como una especie de epifenómeno de mi afición a la radio en mi época de infancia. No, en el colegio, en el centro literario, pues teníamos que hacer muchas cosas, entre ellos teatro. Y hice 2 obras de teatro fantásticas. La barca sin pescador y El abogado del diablo. Mis compañeros de teatro, de tablas, hoy son actrices fenomenales, de primer nivel. Y estuve a punto de hacer otra vez teatro hace poco, con Ana María Imiscos. Y no sé por qué secreta causa se canceló, porque estando en la radio, dije, tenía poco tiempo, pero dije, me voy a hacer de tiempo. Iba a hacer uno con Clotilde Cabral y otro con Ana María Imiscos. Bueno, claro, dice, después de tanto tiempo, volver al teatro era una cosa fantástica. Porque el teatro es una expresión de la vida misma. El teatro, por ficción que haya en el guión, en el fondo se refleja la pasión humana. Acá cambió todo, el mundo de la comunicación, el mundo digital, transformó todo. Lo único que no cambió fue el ser humano, con sus envidias, sus talentos, sus odios, sus rencores, sus pasiones encendidas. Y ese es el teatro te refleja eso. Ahora, por ejemplo, con todo eso que se está viviendo, Euclides, la gente podría sacar muchas cosas malas y tampoco está ocurriendo eso, ¿verdad? Que esté sacando todo lo malo con las necesidades, estar encerrado, aunque sí subió, por ejemplo, la violencia, en donde ya había problemas de violencia en las casas, terriblemente. Pero vos, ¿cómo estás viviendo esta situación? Yo exploro bastante, pero para mí es muy importante la temperatura del ciudadano. Porque por lo que te decía al comienzo, yo me tengo que encargar de la convivencia. Entonces para mí es muy importante la sensación térmica del que está voluntariamente encerrado. Y aunque esté voluntariamente encerrado, eso no lo libera. Al contrario, le atrapa en sus pasiones, en sus conflictos no resueltos. Pero al mismo tiempo también estimula creatividad. La imaginación es fantástica. Einstein tiene razón que entre la inteligencia y la imaginación, me quedo con la imaginación, porque la imaginación te lidera, con la imaginación te fugás de tu propia ingratitud de la realidad. Entonces veo que mucha gente se volvió mucho más creativa de lo pensado, y después de esto va a haber cosas muy interesantes. Yo estoy convencido de que tendremos
otro mundo, y otro continente y otro Paraguay. Estoy seguro. Para todas tus infusiones están las hierbas medicinales Arcoíris. Al dorso encontrarás sus recomendaciones de uso para disfrutar con sabor y confianza. Decime una cosa, Euclides. Esto, en tu caso en particular, según yo veo las redes, según hago un seguimiento y lo noto yo mismo, la gente te quiere. ¿Esto te da tiempo a pensar en otro tipo de aspiraciones políticas? No, en absoluto, porque el compromiso es tan fuerte con la coyuntura que no hay tiempo para pensar en más adelante. Es más, creo que sería una obscena impostura y una traición intelectual aprovecharse de estas circunstancias para tener planteamientos electorales. Es como sobrefacturar un producto de coyuntura, para nada. Estoy mirando mientras hablas esas fotos que están detrás. ¿Qué de historia debe haber detrás de esas fotos, verdad, Euclides? Sí, detrás de cada foto hay una historia. Mi amigo Adolfo Suárez, que me enseñó los pasos teóricos y prácticos de la transición interminable. Española. Mi amigo Felipe González, que hoy está muy canoso, pero sigue siendo una potencia política. Willy Brandt, que fue Premio Nobel de la Paz, alcalde de Berlín y canciller de Alemania, un capo. Bueno, Olof Palme, primer ministro sueco, que murió como un héroe civil en la calle, con modestia, al salir del cine, se iba solo al cine. Y bueno, ahí está el comandante Castro, a quien le conocí en 1972 en Bratislava, yendo a la URSS, y aquí cuando era ministro de Industria me fui y le dijo a que era mi colega que me quería ver, eran las 11 de la noche, le mandó a la puta porque yo ya vine cenado, me dijo, coño, que tengo que cenar con no sé qué cosa. Bueno, estuvimos hasta las 5 de la mañana, claro, hablando él solo, como corresponde. ¿Y sacaste algo en claro? ¿De él? Sí. Muchas cosas. Fidel es uno de los personajes históricos más importantes del siglo XX y del siglo XXI, sin ninguna duda, uno coincida o no coincida con él. Lo importante es que la pasión política, el ejercicio del poder jamás tiene que estar divorciado de la cultura y de la literatura, porque Fidel era un hombre que leía muchísimo y se autoexaminaba permanentemente, y cuando vos conversás con él, él está compartiendo contigo el último libro que leyó, el último dato en materia de salud, en materia de biología, o sea, la concepción universal que tiene que tener un hombre de Estado. Para mí es muy importante porque finalmente el político tiene que buscar administrar el Estado, porque ese político que busca el bien común como utopía es una pelotudez. En el fondo el político tiene que buscar el poder para transformar la sociedad hacia el horizonte que él tiene doctrinariamente. Entonces, ¿qué es lo que uno aprende de estos que están a mi espalda? Que lo importante es el compromiso. Y el compromiso vale si tiene contenido intelectual. Y ese contenido intelectual vale la pena si uno ama a la humanidad o si ama a sus conciudadanos. Porque todos estos que están acá tenían una gran conexión con la ciudadanía. No eran tipos que vivían en un termo, al contrario, convivían con la sociedad. Quiero agradecer a ProMed, que cuida nuestra salud y la de todos, a Arcoíris, que nos brinda productos fantásticos día a día. Agradezco a Complot, que me viste muy bien, a Andy Makeup, que me deja la piel fantástica, y a Ña Virginia, que cuida nuestra barriguita en todas las grabaciones. Gracias. Ya para dejarte tranquilo, quiero entender un poquito
¿Por qué te llamaron? ¿Por qué te seleccionaron? ¿Por qué te buscaron, Euclides? ¿Qué crees? Hay muchas hipótesis, algunas son inconfesables. La pucha, ¿cómo quiero saber? Claro, porque... ¿Qué habrás hecho? Porque, fíjate vos, para ser ministro del Interior, no siendo colorado, de un gobierno colorado, supone muchas cosas. Aquí han habido amigos, poderosos senadores, que en un momento dado le sugirieron al presidente Abdo, bueno, llevémoslo de ministro. Porque es un puesto inicialmente era para la Secretaría de Inteligencia. Porque acá en este país uno habla 2 o 3 veces de un mismo tema y se vuelve especialista. Yo hice mi tesis sobre el servicio de inteligencia. Es más, fui el proyectista de la ley que creaba el servicio de inteligencia, que después lo culminó tu hermano, Hugo, ¿verdad? Y durante mucho tiempo no tenía dinero ni jefatura. Pero he aquí que estos 2 amigos le persuadieron al presidente. Finalmente el presidente es el que toma la decisión. Y yo le voy a agradecer eternamente al presidente Abdo de darme esta oportunidad de reivindicarme ante mí mismo. ¿Por qué? Y no, porque yo necesitaba, después de mucho tiempo, porque estuve ausente del servicio público, casi 20 años, volver resucitado, y más que resucitado, volver insurrecto, en el sentido de mayor compromiso, porque a esta altura de mi vida no tengo otra cosa que la satisfacción del compromiso. Por eso te decía, yo no tengo perspectiva. Porque pensabas que no habías hecho lo suficiente, que querías hacer más y por eso... Claro, hablando de las ganas de las que hablaba, cuántas ganas yo tenía de haber hecho lo que tenía que hacer y no lo hice. Y bueno, todo el mundo tiene pretensiones políticas, y entiéndase, pretensiones políticas, no pretensiones electorales. Nuestra democracia sigue siendo una democracia electoral, por eso no tiene consistencia, porque todavía no es una democracia política que supone contenido y compromiso social. Bueno, me faltaba esta asignatura. Finalmente yo de Industria y Comercio caí casi de carambola, porque no fui preparado para eso. A mí me entrenaron para ser canciller, ministro de Defensa, ministro del Interior, bueno, y aquí estoy. Y estoy salvando más o menos el examen. Los pueblos inteligentes surgen de la crisis. Nosotros tuvimos 2 guerras y salimos airosos, nos levantamos, resucitamos. Nuestra disciplina es exitosa. Somos el país con menos infectados, somos el país con menos fallecidos, con menos hospitalizados y con más recuperados. Este es el momento en que tenemos que rendir tributo a esa ciudadanía que se ha comportado solidaria y disciplinadamente. ¡Fantástico! Ayer vi a Chaguará se cuera. Qué diferentes son ciertos puestos ocupados de determinadas personas cuando las funciones en teoría son las mismas. ¿Cómo? ¿Qué pasó por tu cabeza o cuánto tardaste en aceptar? No, yo medité bastante. ¿Sí? Yo que suelo ser arriesgado, arrojado, y de alguna manera mi divisa es el coraje, por primera vez en mi vida, si bien era atrayente la oferta, consulté con lo único que yo tengo, que son mis hijos. ¿Consultaste con ellos? Consulté con ellos. Y los 3 me dijeron, complicado es el tema, papá. Pero me dijo, esta es tu vida, métele, viejo. Entonces vos venís con la fuerza de tu propia convicción y el aliento de tu sangre, que son tus hijos. ¿Da tiempo a pensar en el después del COVID? ¿O todavía no? ¿O te estás centrado en eso? No. Yo pienso todos los días. Y en cada evaluación pública o privada pienso en el post-pandemia. ¿Por qué? Porque esto va a ser diferente, Luis. Esto va a tener que ser diferente en el campo económico, en el campo jurídico, en el campo político y sobre todo en el campo educacional y cultural. Porque si no se produce ese cambio cultural, toda reforma va a ser una mera prótesis. No va a ser una reforma integral.
Nosotros tenemos que independizarnos de la pobreza y la ignorancia, no por la vía de la superstición, sino que por la vía de la ciencia, la razón, el compromiso ciudadano. Y eso hace que uno piense todo el día. Yo pienso en que todo lo que hago es en función a un proyecto de una nueva república. Por eso apuesto por la juventud. Por eso cuando hablo con los jóvenes, al final de mi charla digo, puta carajo, hagan política. Porque veo en ellos una herramienta, una fuerza impresionante, que son los únicos que van a transformar este país. Pedro Juan Caballero y Iturbe, todos no tenían más de 25 años. Este país se independizó con jóvenes y tiene que resucitar con jóvenes. El resto es cuento. El resto es cuento. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Ojalá de verdad, dentro de lo malo y la desgracia de este COVID, venga este cambio tan necesario que tenía que tener Paraguay hace tanto tiempo en tantas cosas. Decía el otro día alguien, una compañera de programa, Ela Duarte, me decía, hasta hemos aprendido hasta lavarnos las manos, que parecía una tontería, hasta ese detalle ahora hemos aprendido, lo que es la importancia de lavarse las manos. Ojalá hayamos aprendido tantas cosas en este trayecto. Lo importante es higienizar la mente y el espíritu, no solamente las manos, porque las manos limpias pueden esconder un cerebro sucio, y el cerebro se limpia con la lectura, con la placidez que da la reflexión, y la reflexión tiene que convertirse en un programa, el programa en un plan y el plan en el ejercicio cotidiano de la acción. No me acuerdo quién dijo, no permitiré que caminen por mi mente con los pies sucios. ¿Sabe quién dijo eso? No sé quién dijo, pero lo único que sé es que lo importante es que la ley no sea como la culebra, que solo pica al que anda descalzo. Gracias, Euclides. Ojalá las cosas cambien. Gracias por tu tiempo. Gracias. Hoy en Únicos hemos charlado y conocido un poco más al estricto ministro del Interior, doctor Euclides Acevedo. Gracias por dedicarnos un tiempo en esta época tan complicada y difícil que nos toca vivir. Gracias, doctor Euclides Acevedo.